Muy buenas noches a todos. Bienvenidos otra vez a nuestro curso de Cristología. Recuerden, a los que se van conectando, por favor compartan el link del video para que pueda llegar a más personas. Y también recuerden promocionarlo para que muchos lo podamos ver y esté al alcance de muchos de nosotros. Recuerden, yo tengo aquí mi teléfono con el en vivo, por si alguno tiene alguna pregunta, lo puede hacer directamente ahí en el chat y se las puedo ir respondiendo conforme vamos avanzando la clase. Tengo aquí también, pues ya estamos listos para la clase, tengo aquí yo como quiera mis apuntes, no crean que lo digo todo de memoria, aquí tengo mi libro donde me voy guiando. Pero pues sí estamos ya listos para iniciar nuestra clase. Muy bien. Este curso que vamos a iniciar es el primer curso dentro de estas formación que vamos a tener para todos ustedes. Es de Cristología. Es uno de los tratados principales dentro del estudio de la teología. Digamos que es de hecho uno de los tratados rectores, de los más importantes que tenemos, porque no solamente nos va a hablar de quién es Dios, sino también nos va a hablar de quién somos nosotros respecto a Él, pero también es pues, parte importante de la fuente de la salvación. Tenemos como en el curso pasado una cita bíblica que es el punto de partida, y en este caso el día de hoy tenemos Mateo 16:16. Apunten, la verdad, esta es una de las citas bíblicas que son medulares, especiales y particulares dentro de la cristología. También junto a ella está Marcos 1:1, pero pues hoy ponemos de una manera muy especial Mateo 16:16, que nos dice Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y de hecho ese es el punto de partida de la cristología, que es la persona, la identidad de Jesucristo. Entonces, antes de entrar ya en materia, y ya que estamos un poquito más conectados, vamos a iniciar con nuestra oración. Y vamos a orar precisamente con esta cita bíblica. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te agradecemos todo lo que nos das. En esta noche te pedimos que nos acompañes a nuestros hogares, que nos ayudes a reconocer que Jesucristo es el Señor de cada una de nuestras vidas, que confesando nuestra fe en Él podamos convertir nuestro corazón hacia ti y podamos dar testimonio de que Él ha resucitado para salvación nuestra y que nos ama y nos amas con todas tus fuerzas. Te pedimos que ese amor que nos tienes sea fecundo en nosotros y así como tú nos amas, nosotros podamos amar a nuestros hermanos. Y que también, Señor, reconociendo que gracias a tu Hijo nosotros somos hijos adoptivos tuyos, nos podamos ver todos como hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a iniciar hoy. Saludos a todos los que están conectados. Idalia, Baby Horta, Frien Mini, Carmen Pineda, Nora Treviño, Pascual Flores, Obdulia, Vallejo, Cata Cantú, Idalia Cortés, Mera, Rosaelia, por cierto, feliz cumpleaños, señora Rosaelia, esperemos que Dios la siga bendiciendo abundantemente. Yara Bautista, Carla Mendoza, Cintia Velázquez y todos los que se me pasaron pero están ya conectados. Buenas noches a todos. Les decía al principio, esta cita bíblica, Minga, saludos, es la cita bíblica con la que nosotros partimos para estudiar la cristología. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es una confesión de fe y es, digamos así, en la parte principal de nuestro estudio, porque al final de cuentas nosotros vamos a tratar de adentrarnos en quién es la persona de Jesucristo. El contenido de este curso, como el de hace 15 días, hace una semana, recuerden que descansamos una semana, son de 8 sesiones. Y ahora vamos a tener 4 temas importantes, lo vamos a dividir en 4 temas. Cada uno de ellos lo vamos a ver 2 sesiones. El de hoy no, el de hoy es una sola sesión, pero a partir del 2, 3 y 4
prácticamente van a ser 2 sesiones cada uno de los temas. Saludos, Telma. Saludos, señora Gaby. Lupita Bocha, saludos. Hoy es el Tratado de la Cristología, que es a manera de introducción. Mañana vamos a ver y pasado la Cristología bíblica. Luego la Cristología en el punto de vista histórico, cómo se ha desarrollado el dogma en todos estos años. Y por último, la Cristología sistemática, que implica la persona y la misión de Jesús, la mención de Cristo. En esta introducción vamos a ver temas que son particularmente muy técnicos. Cuando lleguemos a ello, yo les voy a decir, apunten. Y vamos a hacer una pequeña pausa para que ustedes tengan tiempo de apuntarlos y no se les vayan a pasar. Iniciamos. El punto de partida. El punto de partida de la cristología es evidente, pues es la misma persona de Cristo. Su mensaje, sus acciones y su designio. Y aquí hay que hacer algunas aclaraciones. En cuanto a su mensaje, obviamente el punto de partida para estudiar a Cristo son las Sagradas Escrituras. Y ahí nosotros encontramos precisamente el mensaje que Él nos viene a traer. En cada uno de los evangelios nos encontramos nosotros con ese reino que Él ha venido a instaurar y esa misma persona que Él ha venido a predicar. Recuerden que Él es la buena nueva del Padre. Él es el verbo encarnado. Él es el verbo que, como decíamos en las clases pasadas de teología fundamental, de introducción en la teología, Él es el verbo que se entrega para que nosotros lo recibamos en la iglesia. Saludos y bienvenida, Aurora. Y de manera muy especial, ese es el centro de su mensaje de los evangelios, es su misma persona. Pero también sus acciones. Sus acciones nos hablan mucho de quién es Jesús. Para poder nosotros llegar a conocer el interior de Jesús, tenemos que analizar sus acciones. Y sus acciones nos hablan mucho de quién es Él. No los adelanto, pero por ejemplo, los evangelios afirman que era hombre. Y el credo nos dice que es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Y por qué lo podemos afirmar? Porque el evangelio nos habla de cuestiones que son netamente humanas que Jesús hace. Un ejemplo de ellas es llorar. Jesús lloró por Lázaro. Y esa es también parte importantísima de su humanidad. Pero también su destino. Cuando hablamos de su destino, no lo hablamos en un tono esotérico, No lo hablamos en un tono que a lo mejor se puede prestar lamentablemente a hablar de adivinación, no. El destino es la conjunción histórica del hombre y la libertad que Dios le ha dado. El destino es ese crearse a sí mismo del hombre en medio de la voluntad de Dios. Por eso el destino de Jesucristo implica su propia persona, la misión que Dios le ha dado, pero también la libertad que Dios le da. Bienvenido, Heriberto. La libertad que Dios le da de una manera interesante. ¿Por qué? Porque no ha venido como si fuera una botarga de Dios. No ha venido como si fuera un ser apersonal, es decir, como si fuera algo lejos del ser humano. No, es un ser humano. Y goza de todas las facultades del hombre, por lo tanto también tiene libertad. Y en medio de esa capacidad de libertad que Él tiene, en medio de esa capacidad de decidir, Él decide por la salvación para todos los hombres. Obviamente, tenemos 2 formas de poder conocer a Cristo. Una que lo ve desde afuera como un judío, que está al origen del cristianismo, y otra que lo ve desde la perspectiva de la revelación. Y aquí tenemos 2 conceptos que me gustaría que ustedes los apuntaran si tienen ahí oportunidad. Eso que ven ahí que dice abajo Juan Pérez es un error, es la plantilla, sí dice Juan Pérez y se me olvidó quitarla, entonces no tomen en cuenta eso. Pero estas 2 formas de conocer a Cristo, técnicamente en la cristología se le llaman Jesús histórico y el Cristo de la fe. Cuando nosotros nos acercamos a Él desde la historia como un judío al origen del cristianismo,
Ahí estamos hablando nosotros del Jesús histórico. Y cuando abordamos la persona de Jesucristo desde la perspectiva de la revelación o la perspectiva de la fe, estamos hablando del Cristo de la fe. Y estas son las dos formas de conocerlo: el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Esto es bien, bien importante. Se los voy a apuntar en el chat. Súper importante, lo voy a dejar ahí fijado para que se quede. Porque son dos maneras de abordar a Jesús. Están relacionadas íntimamente una con la otra, ¿eh? Jamás las vamos a poder dividir. Porque Jesús tanto fue un hombre histórico, les decía, tuvo un destino, tuvo una misión, pero también tiene un origen divino, porque es el verbo encarnado. Es el verbo que está ahí presente, el verbo que está obrando la obra de Dios. Valga la redundancia. Bienvenida, Marta. Ahora, muy bien. La cristología se propone comprender la persona de Cristo, que como la de todo hombre, es historia y trasciende la historia. Pero su último objetivo es comprender la conciencia de Cristo. Al comprender su persona y su historia, obviamente vamos a hacer un paso histórico por todo el acontecimiento cristiano. Es decir, su nacimiento en la encarnación, su vida y su obra en su ministerio, pero también su pasión, su muerte y su resurrección. Pero también vamos a ir más allá en lo que trasciende la historia, que es todo el hecho post-pascual, todo lo que ocurre después de la Pascua. Pero nuestro objetivo último, o más bien dicho, el objetivo último de la cristología será entender o compartir con nosotros la propia conciencia de Cristo. Ahora bien, la cristología tiene un objeto de estudio. Saludos, Oscar, bienvenido. Ese objeto de estudio tiene también dos vertientes. La cristología como tal expone la realidad de Cristo en la medida que está implicado con Dios, en la Trinidad y con la salvación de los hombres en la encarnación. Los padres de la Iglesia en la patrística llaman a esto, la relación con la Trinidad lo llaman teología. Y la acción salvadora de Cristo, es decir, la salvación de los hombres, lo llaman economía salvífica. Estos son dos términos también bien importantes. Cuando hablamos de Dios en relación consigo mismo, se le llama teología, una relación teológica. Y que de manera muy especial, cuando estudiemos el Tratado de la Trinidad, lo vamos a llamar Trinidad inmanente, pero se lo voy a explicar más adelante. Y cuando lo vemos objeto de estudio desde la salvación de los hombres, lo llamamos economía. Y en la Trinidad se llama Trinidad económica salvífica, que son términos muy, muy técnicos que vamos a ver de él. De manera estricta, el estudio de Jesús en cuanto persona, en cuanto su ser, lo vamos a llamar cristología. Y de manera estricta, el estudio de la acción salvadora de Cristo lo vamos a llamar soteriología. Y a pesar de que haya una distinción entre ambas, entre la cristología que estudia la persona de Jesús y la soteriología que estudia la acción salvadora de Cristo, ambas formas están unidas. Bienvenida Veda y bienvenida Emma. Ambas están unidas íntimamente. Cristología y soteriología
forman el anverso y el reverso de una misma realidad. Como diríamos coloquialmente, soteriología y cristología son dos caras de una misma moneda. Ambas hacen referencia a Jesucristo. El lugar. ¿Dónde se estudia a Cristo? ¿Dónde se dan estas condiciones para poder conocer a Cristo? Según las normas del conocimiento, lo que veíamos antes como el Jesús histórico y el Cristo de la fe, tenemos dos lugares. El primero es el espacio temporal. Y ahí estudiamos de manera muy específica o muy particular al Jesús histórico. Y en el lugar eterno de Dios, que es la eternidad, que es el lugar donde Él habita, ahí estudia o ahí se encuentra el Cristo de la fe. Pero estos lugares, estas realidades son remotas y lejanas. El primer lugar donde nosotros nos adentramos para estudiar la cristología, Delfina, buenas noches, bienvenida, es precisamente el cristiano. El ser humano que es bautizado y que por la fe cree en Cristo. Y esto es algo muy, pero muy específico. Ahorita vamos, porque sobre todo es específico, muy especial. En la actualidad encontramos a Cristo en las personas que creen en Él. Esto es por medio de la fe. Pero no se trata de un registro psicológico del individuo o los datos que él guarda, sino es memoria comunitaria. Y aquí hay un aspecto muy importante a resaltar. No dice memoria colectiva, no dice memoria genética, que también es un concepto que últimamente ha estado muy, muy en boga y muy de moda en nuestros estudios, sino es memoria comunitaria. ¿Por qué? Porque esta memoria que al mismo tiempo es sacramental, que es como la Eucaristía, que es una anamnesis, un volver a vivir, no se da sino solamente en la iglesia. Es decir, la iglesia es el lugar legítimo donde se cree, se piensa y se vive la fe en Cristo. En la iglesia es el único lugar donde nosotros podemos llegar, fíjense muy bien, a hacer cristología. Y es algo muy curioso, porque por ejemplo nuestros hermanos de corte evangélico, ¿verdad? Las sectas que tenemos comúnmente cerca de nuestra casa, ellos no tienen una cristología definida. ¿Por qué? Porque todas sus cristologías son de diversos puntos de vista. ¿A qué se debe esto? Una interpretación al margen de la fe, solo con la fuente de lo histórico, está condicionada a los prejuicios del autor. Es decir, cuando nosotros estudiamos a Cristo sin la fe de la iglesia, es decir, la fe como pueblo, como comunión, lamentablemente nos alejamos de un punto de vista objetivo y hacemos una cristología, pero condicionada a nuestra manera de ver, de pensar, de ser, incluso de actuar. No es una cristología objetiva, porque la hacemos desde nuestro punto de vista muy, pero muy limitado. Al contrario, cuando nosotros hacemos una cristología desde la fe de la iglesia, esta fe, este ser comunitario de la iglesia, nos remite hasta los apóstoles, a su testimonio, al testimonio de los discípulos de todos los tiempos y de todos los confines del mundo. ¿Por qué? Porque conocer a Cristo por medio de la fe, lo que hablábamos, ese sensus fidei, o el sensus fidelium del pueblo, es precisamente una fe que ha permanecido intacta, incorrupta en el pueblo de Dios, pero que ha sido custodiada por la iglesia. Por eso cuando hacemos cristología, la tenemos que hacer desde la iglesia, como custodia de la fe, como aquella que ha resguardado el depositum fidei, ese depósito de la fe que está en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición,
que veíamos en el curso pasado y que llega hasta nosotros custodiada. Y que cada vez que nosotros hacemos referencia a la cristología, la tradición, la iglesia como tal, nos va orientando para no salirnos del criterio que la fe nos da. ¿Por qué tiene que ser un criterio de fe? Porque solamente por medio de la fe comprendemos el acontecimiento de Jesucristo. Solamente por el acontecimiento de la fe nosotros podemos llegar a entender la persona de Cristo en la historia de la salvación y en la historia del género humano. Mañana vamos a iniciar nuestra clase con una definición de cristología, pero se las voy a decir de una vez para que la vayan meditando y el día de mañana puedan tener alguna pregunta. Cristología es la reflexión sistemática que desde dentro de la comunidad los creyentes hacen sobre Jesucristo, con racionalidad histórica y método científico. Si nos damos cuenta, aquí hemos puesto en esta definición de cristología los elementos que les hemos dado. Primeramente es una reflexión sistemática, porque eso es la teología, dentro de la comunidad, es decir, dentro de la iglesia como tal, pero al mismo tiempo desde la fe, es decir, desde los creyentes en Jesucristo, con un método científico. Cuando veíamos esto del método científico, recuerden que lo veíamos en las clases de teología para principiantes, que la teología como tal tiene un método científico, es decir, tiene un método en el cual la ciencia puede encontrar la verdad en él. ¿Por qué? Volvemos a las clases de teología fundamental. ¿Cómo llegamos a estudiar a Dios? Por medio de esas dos alas que nos ha dado Dios, que es la fe y la razón. Con esto vamos a concluir el día de hoy. Pero sí les voy a encargar una tarea. Van a leer el himno a los filipenses. Y va a ser, permítanme, es Filipenses 2, del 6 al 11. Filipenses 2, del 6 al 11. Bueno, vamos a empezar desde el 5, donde dice, tengan unos con otros los mismos sentimientos de Jesucristo. Del 5 al 11, se los voy a apuntar ahí en el chat, que es nuestra tarea. Tarea, 2 puntos. Filipenses 2, 5 al 11. Ahí va. Y lo vamos a dejar como comentario fijado. Ahí está. Esa es nuestra tarea. San Pablo en Filipenses nos muestra un texto de cristología alta, así lo podemos llegar a llamar nosotros. ¿Por qué? Porque no solamente nos muestra la persona de Jesús, sino al mismo tiempo hace una reflexión ya teológica acerca de su persona. Sí, Ricardo, por supuesto. La definición de cristología. Mañana se los voy a poner en diapositiva, pero se las vuelvo a repetir. La cristología, la reflexión sistemática desde dentro de la comunidad que los creyentes hacen sobre Jesucristo. Reflexión sistemática dentro de la comunidad que los creyentes hacen sobre Jesucristo.
Esta es nuestra definición. Y les decía, eh, Filipenses nos da una visión muy específica de Cristo desde el acontecimiento pascual, que es pues el acontecimiento más importante para el cristiano. Si alguno tiene alguna pregunta, puede ponerla ahí en la caja de los comentarios. Recuerden, nuestra tarea, leer Filipenses 2 del 5 al 11. Y mañana que iniciemos nuestra clase vamos a leerlo y a partir de ese texto bíblico vamos a hacer oración para para que sea nuestra inspiración para la clase del día de hoy. Les vuelvo a recordar, si nosotros recordamos el curso pasado que vimos, recuerden que tenemos la fe y la razón como las dos alas para llegar a Jesucristo. Que las fuentes y los lugares teológicos principales para abordar la teología y a Dios son la Sagrada Escritura y la tradición vista a través del magisterio de la Iglesia, el cual es custodio inquebrantable de estas fuentes. Por eso ahora la cristología tiene como punto de partida a Cristo. Su objeto de estudio es precisamente el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Su acción, su vida dentro de Dios como la Trinidad y su acción salvadora, que es cristología y soteriología, y que el lugar donde se estudia la cristología es precisamente la iglesia. No estamos hablando de las fuentes de la cristología, no. Esa es precisamente la Sagrada Escritura. Pero el lugar donde hacemos cristología es la iglesia. ¿Por qué? Porque es el mismo Jesús quien se entrega para la iglesia y es a través de la fe en la iglesia que lo podemos interpretar. Si nos salimos de la iglesia tenemos interpretaciones muy personales de Cristo, pero jamás una aproximación completa, porque para poder acercarnos a ese Jesús que es histórico, pero que también es el Cristo de la fe, necesitamos la fe para poder acercarnos a ello. Si no hay ninguna pregunta hasta ahorita, terminamos con nuestra oración para que todos se puedan llegar a casa a descansar. Y recuerden a todos los de la parroquia que tenemos tenemos rosario novenario con el Padre Rafa por todos los enfermos y víctimas del COVID. Hacemos nuestra oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Dios me los bendiga, cuídense mucho y qué bueno que estuvieron hoy en clase con nosotros. Bendiciones.